Antes del grito, los hechos. Esto es En Portada. Bienvenidos a esta nueva edición de En Portada en La Vereda TV. Hoy día no vamos a hablar de una institución cualquiera, lo que está pasando o lo que pasó allá en Davos. Esta reunión que ya terminó es algo que de verdad debiera llamarle la atención no solamente a los medios, no solamente a los periodistas, no solamente a nosotros y ustedes, sino a todo el mundo. Vamos a hablar de esa organización mundial que durante muchas décadas se nos presentó como el gran garante de la paz mundial. Esa entidad que se creó para evitar guerras, frenar masacres y proteger a los pueblos frente a los abusos del poder. Vamos a hablar de la ONU y de una pregunta que nos hemos venido haciendo desde hace muchos años. ¿Realmente ha cumplido con el objetivo para el que fue creada esta organización? ¿O la ONU se desvió de su camino original y se transformó en una escuela mundial de adoctrinamiento ideológico que dicta las instrucciones a sus 193 países asociados? Mientras el mundo observa que los conflictos se eternizan, que hay guerras que no se detienen y tragedias humanas que se repiten una y otra vez, algo muy relevante ocurrió hace apenas unos poquitos días en el foro de Davos. Donald Trump, aprovechando el escenario global más influyente del planeta, lanzó su nuevo Consejo para la Paz, con decenas de países invitados, aliados estratégicos que se están sumando, y un mensaje sutil y al mismo tiempo demoledor que fue dirigido como un misil directo a las Naciones Unidas. Si ustedes no han sido capaces de lograr resultados, dice, alguien más lo hará. Y aquí es donde todo se transforma en algo muy incómodo para el sistema tal como estaba diseñado. Porque Trump, en solamente un año de mandato, no solamente ha avanzado más en acuerdos y reposicionamiento geopolítico que la ONU durante toda su existencia, sino que además ya sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y está recortando el financiamiento a organismos dependientes de la ONU y además está cuestionando abiertamente un sistema que se convirtió en una maquinaria para pagar favores políticos y empujar una agenda ideológica global desconectada de la realidad de los países. Entonces, la pregunta ya no es solamente si la ONU funciona mal. La pregunta es mucho más profunda y de hecho mucho más peligrosa. ¿Estamos viviendo el principio del fin de la ONU? Yo pienso que sí, por lo menos tal como la conocemos, y de eso es de lo que quiero conversar con ustedes en este video. La idea es que analicemos lo que está pasando tomando todos los datos y los hechos concretos. Lo que quiero hacer junto a ustedes es desnudar el diseño actual de la ONU, sus fallas estructurales, su falta de resultados reales en los conflictos más graves del planeta, y vamos a contrastarlo con esta nueva arquitectura de poder que Trump está comenzando a instalar por fuera de la ONU. No quiero que hagamos un análisis más, sino que entendamos hacia dónde se está moviendo el poder mundial y además qué consecuencias puede tener para todos nosotros. Todos llevamos décadas escuchando esa promesa que dice que la comunidad internacional está preocupada, que se convocó a una sesión extraordinaria, que se emitió una declaración, que se exigió el cese de las hostilidades, que se nombró un enviado especial. Y mientras tanto, la guerra sigue, las masacres aumentan, la hambruna también. El desplazamiento sigue también, y de hecho la migración es alentada por la propia ONU. Y la ONU sigue haciendo declaraciones. Entonces partamos con una pregunta que le molesta a quienes apoyan el proceder de la ONU, porque toca un símbolo que a mucha gente le enseñaron a respetar casi como si fuera una religión. ¿Sirve la ONU para lo que fue creada? Yo los invito a ustedes también a irlo respondiendo aquí en el chat y en los comentarios. De hecho, podemos hacer esta misma pregunta de otra forma. ¿La ONU sirve para algo que no sea satisfacer sus propios intereses? Miren, aquí la idea no es plantearse todo esto desde la posición radical de que la ONU no sirve para nada. No partamos de esa premisa. Yo se lo pregunto desde una evidencia mucho más simple. Cuando el mundo arde de verdad, cuando el conflicto se vuelve estratégico, cuando hay poder real involucrado, la ONU siempre llega tarde. Y lo único que hace, cuando llega, es hacer declaraciones. ¿De qué ha servido eso? De absolutamente nada.
No son capaces de impedir los conflictos, ni mucho menos influir para que se detengan. Lo que pasa es que en realidad el objetivo actual de la ONU es algo bien diferente a prevenir o evitar guerras, que es para lo que fue creada. De hecho, pareciera incluso que las guerras les convienen. Hoy día, esa organización se ha transformado en un poder supranacional, ¿verdad?, que se impone sobre las naciones, que está diseñado para influir ideológicamente en los países por medio de la captura de políticos progresistas que creen en el globalismo y un poder mundial dirigido por ellos mismos, por supuesto. Y por eso lo que ocurrió en Davos hace apenas un par de días es tan importante. Donald Trump, le guste a usted o no le guste, acaba de hacer algo que ningún líder había logrado antes con tanta fuerza. Creó un organismo paralelo a la ONU, un consejo o una junta de paz, presentado como una herramienta para resolver conflictos con casi 50 países invitados, con una puesta en escena gigantesca como todo lo que hace Trump y con un mensaje entre líneas que es realmente lapidario. Si la ONU no produce resultados, nosotros vamos a producirlos desde acá. Así fue la presentación del Consejo de Paz en Davos, que incluyó la firma del acta constitutiva y con Trump criticando directamente a las Naciones Unidas. Dijo de hecho que esa organización tenía un potencial tremendo que nunca quería usar. Todo esto hace que este Consejo para la Paz se comience a transformar en una iniciativa que algunos ya visualizan como un rival directo con la ONU y mucho más eficiente, de hecho. ¿Qué vamos a hacer hoy día en este video con toda esta información? Primero, vamos a mirar a la ONU con ojo crítico, qué es, cómo funciona, por qué promete tanto y entrega tan poco en materia de paz. Segundo, vamos a analizar qué es exactamente esta Junta de Paz de Trump, por qué nace en Davos, qué incentivos trae, quiénes están dentro y quiénes no han confirmado, y por qué esto es un golpe político directo a la propia ONU, aunque el organismo ni siquiera haya comenzado a operar todavía. Y tercero, vamos a responder la pregunta que muchos ya están haciendo, ¿cierto? ¿Es este el principio del fin de la ONU? ¿O es solamente otro capítulo de la pelea eterna entre soberanía nacional y burocracia global de izquierda instalada desde la ONU? Partamos por definir qué es la ONU. Comencemos por el origen. La ONU nació después de la Segunda Guerra Mundial con un propósito bien claro y bien definido que en términos simples era que el mundo no repitiera las guerras, que hubiera un sistema para resolver disputas sin destruir naciones ni continentes como ocurrió con la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Carta de las Naciones Unidas habla de mantener la paz y la seguridad internacional y de que los estados tienen la obligación de resolver sus problemas usando solamente medios pacíficos. Esa idea en papel, la verdad es que es impecable y de hecho suena muy bien. Porque miramos la historia humana, ¿cierto? La tragedia no viene solamente de malas personas. De donde viene la tragedia principalmente es de sistemas sin frenos, de sistemas donde no importan los costos para obtener el poder. Sistemas donde el más fuerte es el que se impone. Entonces, la ONU fue creada como un freno, con mesas de diálogo y funciona como un árbitro apelando a la conciencia. Es como ese lugar donde el mundo puede hablar en vez de disparar. El problema es que ahí está esta primera gran ilusión mágica sin sentido. La ONU no es un árbitro con poder. La ONU es un foro donde se sientan muchos estados que tienen intereses propios y donde los estados poderosos, los que de verdad son poderosos, nunca aceptaron ni van a aceptar jamás someterse a una autoridad superior. Y eso nos lleva a la parte más importante, que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de mirar a la ONU con ese romanticismo progre, que es el que ha instalado un mito que jamás va a ocurrir. El Consejo de Seguridad, ese es el lugar donde, en teoría, se toman las decisiones más fuertes sobre la paz y la seguridad. Ustedes saben que hay 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto, ¿o no? Y el sistema de la ONU tiene establecido que para que una decisión avance, no puede haber veto de ninguno de estos 5. ¿Qué significa esto? Bueno, que si una potencia grande, está involucrada, directa o indirectamente en un conflicto, toda la ONU queda amarrada a lo que ese país decida. De hecho, hay registros de veto que vienen desde 1946.
Un año después de creada. Entonces, cuando usted escucha la ONU no hace nada para evitar una guerra, muchas veces la traducción real es los poderosos no se pusieron de acuerdo y no quisieron resolver el conflicto. Y si los poderosos no se pusieron de acuerdo, la ONU no tiene nada que hacer. Por eso es que la ONU, la verdad es que no se mete mucho ahí donde se inicia un conflicto internacional y ha preferido ocupar su tiempo en la ideología y el globalismo que hoy día parece que tiene como objetivo acabar con la cultura occidental, porque eso es lo que se ve, por lo menos desde nuestro nivel, el nivel del ciudadano común. Porque eso es, de hecho, lo que ha estado haciendo desde hace décadas, ¿o no? Es como si estuvieran aburridos porque no los dejan participar en la resolución de los conflictos, así que se buscaron entonces otra cosa que hacer que no tiene nada que ver con lo que es el mandato real de esa organización. Entendamos que la ONU es enorme. Tiene agencias, programas, oficinas, bien digo, comisiones, altos comisionados, ¿verdad? Y esa magnitud, ese tremendo tamaño que genera esta organización, lo que hace es colocar sobre la mesa un fenómeno que cualquier organización grande sufre, pero multiplicado por 1000. Hay lentitud, hay superposición de tareas, existe el lenguaje para no ofender, y sobre todo esa diplomacia para no perder el financiamiento que mantiene a las miles de personas que están ahí. Y aquí viene lo que más desespera a la gente. Se anuncia un conflicto armado en cualquier parte del mundo y la ONU siempre responde con los mismos verbos. Condenamos, lamentamos, exhortamos, instamos, llamamos a... ¿Y por qué? Porque la ONU tiene un problema de responsabilidad. ¿Quién paga el costo si la ONU no resuelve? En la práctica nadie paga nada. El fracaso se lo atribuyen siempre a otros, que fue el veto, que fue la falta de recursos, que fue el mandato limitado, fue la complejidad, fue que el terreno está difícil. Y muchas veces estas razones puede que tengan algo de cierto, pero para la víctima, para el ciudadano común, para el mundo real, esa explicación suena igual que a las excusas que dan todos los políticos, cualquier político que no se hace responsable de la labor por la que se le paga. Porque a final de cuentas, así es, y eso es precisamente lo que pone en duda el para qué existe hoy día la ONU. Todo esto ha hecho que el prestigio moral de la ONU se haya ido desgastando muy rápido, no porque todo lo haga mal, sino porque en su misión principal, que es la paz, su desempeño ha sido nulo, aunque ellos culpen a algunos que no siempre quieren paz, sino que quieren victoria y principalmente soberanía. Es decir, naciones independientes que no están dispuestas a aceptar un control global de una organización que además vela por intereses no solamente globalistas, sino que progresistas, es decir, de izquierda, con ideas de izquierda. La idea de esto no es convertir este video en una clase académica, pero hay algo que ustedes sí deben tener presente, ¿cierto? Que es acerca de la historia de la ONU, que está llena de momentos en que el mundo dijo nunca más. Y después siempre volvió a pasar. Hay análisis académicos que comparan las fallas de prevención en genocidios y atrocidades masivas, incluyendo casos como Ruanda o ahora mismo Irán, donde se han mostrado patrones de advertencias, de omisiones y falta de acción efectiva por parte de terceros interesados en que los conflictos sigan. Y la ONU reina por su ausencia y grandilocuente con sus declaraciones. ¿Y qué deja finalmente esto? Lo que nos deja es una cicatriz en la credibilidad. Porque si la ONU no puede cumplir el mínimo moral en momentos o en los momentos más extremos, la gente comienza a preguntarse para qué sirve, para qué financiamos a esa organización, para qué están esas personas ahí. Si hay algo que Trump logró entender, es que ante la inutilidad comprobada de la ONU para detener o evitar los conflictos, no es aceptable que entonces esa organización sea usada por grupos de izquierda con pensamiento globalista para intervenir los países aprovechando su cobertura mundial, aprovechando la cantidad de oficinas financiadas por los países miembros. Pero Trump entiende también el poder del contraste y por eso decidió crear en la práctica un símbolo. Y en Davos, el símbolo fue precisamente este. Un acto que sabía que iba a ser viralizado en todo el mundo, un auditorio lleno, la presencia de líderes, la presencia de prácticamente todos los medios de comunicación del mundo, muchas firmas, una carta fundacional y un mensaje claro. Trump
firmó el acta en que se constituyó este nuevo organismo por la paz, que en un principio fue creado para supervisar su plan de paz para Gaza y que en medio de Davos anunció, como una sorpresa realmente inesperada, que se va a ampliar este consejo para controlar otros conflictos globales, entrando de lleno en competencia con el origen de la ONU. A Guterres esto no le gustó. Pero con todo esto, lo que Trump está diciendo no es solamente que la ONU no sirve. Lo que Trump está diciendo es que yo puedo lograr en un año lo que ustedes no han logrado en toda su existencia. Yo sé que debe haber muchos de ustedes que no van a estar de acuerdo con lo que él dice, ¿cierto?, acerca de todo esto. Y de hecho ya hay varios políticos y analistas que dicen que está exagerando, que vende humo o que no es nada más que propaganda todo esto. Pero la verdad es que detrás de este Consejo por la Paz hay una jugada política súper clara. Él busca colocar a la ONU en el lugar del pasado y poner a este nuevo organismo en el lugar de la acción. Veamos el diseño, porque ahí está todo. Primero, el Consejo por la Paz nace asociado a Gaza como una instancia que busca supervisar un plan de posguerra, de reconstrucción y de gobierno. Y una vez en Davos, Trump deja claro que su intención es expandirlo para gestionar la paz en otros conflictos en todas partes del mundo. Segundo, durante la última semana, él ha estado incorporando figuras de alto peso político y sobre todo con capacidad negociadora. Hay gente que ya se ha unido a todo esto, como Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, donde también fue invitado Javier Milei, entre muchos otros. Tercero, y aquí está lo que a mí me parece más importante de esta jugada, que es el componente de pago y permanencia. Esto no es gratis. Participar ahí no es gratis. Los países van a poder unirse por 3 años o por más tiempo si pagan $1.000 millones en efectivo dentro del primer año. Suena extraño, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto? Significa que Trump está creando un club con incentivos duros. Es un club que no tiene acceso universal. No es para todos los países del mundo. Es los que entran fuerte, con decisión, con plata, con compromiso y con permanencia. Usted me va a decir que eso suena poco democrático, y sí, es poco democrático, pero ¿me va a decir acaso que la ONU es democrática? ¿Que alguien eligió a la gente que está ahí? El tema es que esto es funcional para el tipo de liderazgo que Trump representa. Una forma de liderar que actúa rápido, formando coaliciones selectivas, con un poder de mando sumamente claro y un costo de entrada que filtra a los que les gusta participar solamente para aparecer en la foto. Y eso, de nuevo, contrasta con esa ONU que pretende la universalidad, que se hunde en su propia burocracia y donde siempre los mandatos chocan con los intereses. Trump invitó a 50 países a integrarse a esta nueva organización y veamos por qué es importante esto. Trump lo que está construyendo con esto es una legitimidad alternativa. No se trata solamente de que Washington esté imponiendo algo. Lo que tenemos que leer es que Washington está diciendo, con todo el poder que tiene esa capital, la principal del mundo, le está diciendo, de hecho, a la propia ONU e incluso a China y Rusia: mire usted cuántos se suman a mi iniciativa. Mientras la ONU cada vez gana más críticos. Y una señal como esa en política internacional vale casi tanto como el hecho. Aquí viene la parte que convierte todo esto en una estrategia de poder. No solamente en lo que se cree que podría ser un show político, como muchos podrían interpretar todo lo que está pasando, todo lo que pasó en Davos. Estados Unidos ayer completó su salida formal de la Organización Mundial de la Salud, que mal es una de las agencias más poderosas de la ONU, advirtiendo que no van a seguir financiándola más. Pero Trump no solamente tiene pensado retirarse de la OMS, lo que ya se concretó, porque también ha anunciado el retiro de Estados Unidos de decenas de otras organizaciones internacionales y de la propia ONU. Si queremos entender bien todo el trasfondo de esto, la Casa Blanca tiene una orden explícita de Trump para revisar el apoyo y el financiamiento a estos organismos, con críticas directas a los que están dedicados a los derechos humanos, a la UNESCO y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, incluyendo dejar de participar en ellas y dejar de entregarle financiamiento, por supuesto. Entonces lo que estamos viendo
es que Trump no está solamente creando un organismo paralelo, porque lo que también está haciendo es reducir el músculo financiero del sistema que maneja la ONU. Y todo esto es clave. Nadie derriba una institución global solamente con discursos. La única forma de debilitarla es cortando sus recursos, rompiendo esa costumbre que tenía la ONU de que Estados Unidos paga porque tiene que pagar. Como dato, yo no sé si ustedes saben que Estados Unidos ha sido el país que más aportaba, lo digo en pasado ahora, a la ONU y las demás organizaciones. De hecho, en el 2025 financió el 22% de todo el gasto de la ONU. Y quizá ahí se vaya entendiendo por qué Trump no está contento con las Naciones Unidas. Nadie está dispuesto a entregar a estar financiando a una organización que no solamente no hace bien su trabajo, sino que además esa organización financiada con la plata que le entrega el mismo Estados Unidos y que le entregamos nosotros como países participantes también o miembros de la ONU, es utilizada por la ONU para atacar la soberanía política, económica y social de los países. Además de todo esto, si hay algo que le está haciendo mucho ruido al progresismo internacional, fue la afirmación que hizo ayer Trump cuando dijo que él en un año está haciendo más que la ONU en 60 años. Primero que nada, hay que reconocer que comunicacionalmente esa frase es tremendamente potente, pero tratemos de ver todo lo que se esconde en esa frase. Si medimos los logros de Trump como titulares y giros políticos rápidos, efectivamente él tiene una ventaja innegable porque la ONU no está diseñada para ir a la velocidad que determina un líder, sino que funciona mal y muy lento porque necesita supuestamente el acuerdo con todos sus miembros. Esto ya deja muy mal para a la ONU. Está claro que la frase de Trump sí funciona como propaganda, pero también es el diagnóstico de una debilidad real de la ONU. Esa organización sirve para conversar, pero no es capaz de tomar decisiones rápidas que influyan en el término o impedir un conflicto. Y si esta es la realidad, entonces, bueno, la ONU derechamente no tiene razón para seguir existiendo, así de simple. Nosotros estamos viviendo en una época de la historia en que absolutamente todo gira en torno a la inmediatez. Y para la política del siglo XXI, donde la gente exige resultados inmediatos, ser algo útil pero no decisivo es prácticamente una sentencia. Nadie está dispuesto a seguir financiando a un elefante blanco que pretende abarcarlo todo, pero que donde se mete es criticado por el caos que provoca. Yo quiero aprovechar de preguntarles, sí, Argentina y Uruguay ingresaron, nos dice Margarita, Manzanita, ¿cómo estás? Y efectivamente así es. Pero ahora yo quiero dejarles esta pregunta, si piensan que esto va a ser efectivamente el fin de la ONU, de esa organización que pretende controlarlo todo, incluso la cama de la humanidad, o no. ¿Qué creen ustedes? Dejen en los comentarios su opinión y sus apuestas, para ver qué es lo que va a pasar en los meses que vienen y especialmente durante este año 2026. Desde mi punto de vista, y ustedes saben que yo soy un fuerte crítico del globalismo instalado por esa organización, hay dos formas de mirar esto. La primera es evaluar si esto va a ser literalmente el fin de la ONU, si va a desaparecer por completo o no, y la verdad es que no creo que sea probable en el corto plazo, tengo que ser súper honesto con esto. La ONU está demasiado integrada en el funcionamiento del mundo, está demasiado enquistada, especialmente por los puestos de trabajo que significa esa organización para los políticos que han instalado en muchos países sus normas y muchas agencias y oficinas. Y la segunda forma de verlo es que con todo esto está comenzando a desarrollarse un fin simbólico, en el que la centralidad está desapareciendo. Y no es solamente por lo que está haciendo Trump. El presidente de Estados Unidos, en todo este proceso, es un acelerador, pero no es el único causante. Lo que en realidad estamos viendo es la normalización de un mundo donde el multilateralismo se está fragmentando rápidamente con coaliciones por afinidad y foros paralelos. Este Consejo por la Paz es en la práctica un club por pago o por poder, y con su aparición la ONU queda como un foro universal, por ahora, pero cada vez con menos relevancia en lo más importante, en lo que realmente le importa a las naciones y a las personas. En todo caso, tenemos que estar súper atentos a todo esto porque este cambio podría no mejorar el mundo actual e incluso podría llegar a empeorarlo, ¿verdad? El problema es que cuando el multilateralismo se reemplaza por este tipo de nuevas organizaciones exclusivas, el que queda
afuera, el que no es considerado o el que no quiso entrar, queda fuera de verdad y probablemente para siempre. Y con eso los conflictos y el resentimiento incluso podrían llegar a aumentar. La verdad es que hay muchísimo camino por recorrer en todo esto aún, para poder saber si esto es un hito histórico o va a ser una serie de declaraciones y amenazas solamente, ¿cierto? Y para esto hay que mirar tres cosas. Primero está esta Junta o Consejo de Paz. ¿Está provocando o va a provocar un resultado verificable? Esa es una pregunta válida que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y que tenemos que esperar con el tiempo a ver cómo se desarrolla y cómo avanza para ver si realmente van a tener resultados o no. Porque hasta ahora solamente hemos visto una ceremonia en la que se anunció y se firmó su creación, pero aún no sabemos cómo van a trabajar para conseguir los resultados. Vamos a tener que esperar un tiempo para saber hacia dónde va todo esto y esperemos que se transforme lo más rápidamente posible en un reemplazo de la propia ONU. Sería espectacular que la Junta por la Paz, o esta Junta por la Paz, logre destrabar los conflictos y garantizar la paz en el mundo. Yo creo que Trump cuenta con esa mentalidad estratégica para lograr este tipo de objetivos. Y de paso, además, nos estaríamos librando de las ambiciones de la ONU por controlar el mundo en todos los aspectos con que han estado interviniendo en nuestros países. Porque para eso sí son rápidos y funcionan bien. Segundo, ¿cuántos países realmente importantes van a terminar sumándose de manera estable y no solamente para la foto? Hay algunos aliados, de hecho, como Canadá, que después de las declaraciones que hicieron en Davos los canadienses, Trump ya les quitó la invitación. Es muy relevante para entender hasta dónde va a llegar esto, la cantidad de países y el poder que tienen para poder anticipar la importancia real que tendrá esta organización y el poder real frente a la ONU. Si solamente se suman unos pocos, efectivamente esto no va a ser más que un club sin ningún efecto real sobre el actual poder mundial. Y tercero, ¿qué pasa si la ONU, ante esto, que puede considerar con toda razón un ataque a su existencia y sobrevivencia, decide, por ejemplo, reformarse, cambiar completamente la forma en que funcionan? O como siempre, deciden atrincherarse en ese lenguaje diplomático de siempre que utilizan. Si la ONU, desde mi punto de vista por lo menos, sigue tal como está y responde con lo de siempre, con sus comunicados, sus condenas y su llamado a la paz, entonces Trump va a seguir creciendo con su iniciativa y va a conseguir el poder que busca, demostrando que él efectivamente sí hace. Mientras ellos, lo único que saben hacer es hablar. Y ahí es donde la ONU tiene su gran talón de Aquiles que la puede llegar a aniquilar. Para ir terminando, a ver, antes de esto, yo sé que se está uniendo a nosotros en este momento y va a entrar un invitado, ¿verdad? Que lo estoy esperando para 2 minutos más, pero está sin cámara, ¿ya? Debiera volver a entrar al sistema para que le reconozca la cámara porque en este momento está sin cámara en el sistema, no le reconoce la cámara. ¿Ok? Quería hacer ese alcance porque yo sé que está ahí, pero probablemente no sabía que estaba sin la cámara. Bueno, ahora sí, para ir terminando, la pregunta no es si a usted le cae bien o mal Trump y lo que ha venido haciendo el presidente de Estados Unidos, sus intervenciones en Venezuela, en Gaza, en Irán o en Ucrania, y ahora Europa con lo que consiguió ayer con el apoyo de la OTAN, que ya vamos a hablar de eso en otro programa, para que ustedes puedan saber qué es lo que significa realmente el acuerdo que consiguió con la OTAN y las aspiraciones que tiene Donald Trump frente a lo que la OTAN estaría apoyando, ¿eh? Pero eso lo vamos a dejar para otro programa. La pregunta que tenemos que hacernos hoy día es si el mundo está dispuesto a seguir sosteniendo organizaciones que lo prometen todo y entregan lo mínimo en lo que realmente importa. Y si nosotros estamos dispuestos a seguir financiando, nosotros, me estoy hablando de los países, ¿verdad?, que participamos en este momento de la ONU, a seguir financiando a organizaciones que, sin que las hayamos autorizado jamás, promueven el caos por medio de la ideología, del género, la migración y muchos temas más que nos hacen pensar que les estamos pagando para que se tomen el control no solamente de nuestras naciones, sino de nuestras vidas. Bien, ok. Ese era el tema del que les quería hablar hoy día, pero además recuerden ustedes que vamos a seguir atacando los problemas del globalismo porque es de hecho uno de los principales factores que tiene a la humanidad como se encuentra en este momento, la ideología.
es lo que estaba manejando la mente de las personas permanentemente, porque organizaciones como la ONU tienen un poder tan grande en este momento, amparadas por supuesto por corporaciones y otro tipo de entidades que manejan absolutamente todo en el mundo. Y cuando manejan todo en el mundo, lo que yo les estoy queriendo decir es que ellos son capaces de manejar la narrativa mundial. Y es lo que han venido haciendo durante las últimas décadas, afectando especialmente al mundo occidental, que es el que es más atacado por estos planes que tiene la ONU por debajo, que no tienen nada que ver con evitar conflictos, guerras, impedirlos, evitarlos o pararlos, detenerlos. No tiene nada que ver con eso, sin embargo, al parecer, es el principal objetivo que tiene hoy día esta organización. Bien, señores, señoras, un abrazo gigantesco para cada uno de ustedes que han estado acompañando y participando tan activamente en el chat. Yo los quiero invitar ahora. Vamos a estar con un invitado que estuvo una sola vez ha estado aquí con nosotros en la vereda. Entiendo que sí. Al principio de ambos, cuando éramos jovencitos, aquí en YouTube. Ok, vamos, les voy a pasar el siguiente video y después entonces vamos a estar con Jorge Aguirre. ¿Les parece? Vamos. Hola, los quiero invitar a una aventura increíble que están gestionando en este momento los canales Contracultura y canales de Jorge Aguirre, donde van el Contracultura Summer Camp, ¿verdad? Con una suerte de campamentos que se van a realizar en diferentes lugares recónditos del sur de Chile, donde ustedes van a poder conocer unas maravillas que están literalmente escondidas para el resto de los chilenos, pero que ellos van a ir mostrando, ¿verdad? Y vamos a ir mostrando, porque la verdad es que yo también me voy a ir integrando poco a poco en esta iniciativa, que la encuentro una gran oportunidad para poder conversar desde otra perspectiva nuestro Chile. Aquí estamos en la vereda junto a Sebastián Cristia, a quien le mando un saludo, Sebastián. Y les quiero presentar un proyecto revolucionario que estamos haciendo, que se trata de Contracultura Summer Camp. Bueno, ¿qué es esto? Contracultura Campamentos de Verano, algo que queremos extender durante todo el año. Salimos a acampar a lugares absolutamente increíbles. Llegamos navegando muchas veces a playas, los lagos del sur de Chile. Es un trabajo que nos ha tomado bastante tiempo. A mí personalmente poder ir y recopilar ciertos lugares que son realmente de interés, que es muy difícil acceder, y ahí los queremos invitar a ustedes. Ustedes preguntarán cómo. Bueno, esto es absolutamente virtual, con un link exclusivo, porque aquí hay cupos limitados. Todos aquellos que se inscriban con el link que van a encontrar abajo y que les va a dejar Sebastián, se van a poder sumar a nuestro campamento. Vamos con Starlink, y eso significa que vamos a hacer una transmisión en vivo solamente para las personas que se inscriban, y ahí van a poder interactuar con nosotros en nuestra fogata. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Don Jorge al Instante, Inseguridad Nacional, el canal Contracultura, a todos los seguidores de Carlos y a los diferentes canales que de una u otra manera nos están apoyando en esta cruzada de enseñanza, de adoctrinamiento de cosas buenas, de instrucciones, de discusiones en función de las cosas que nos suceden, orientado al trabajo en la naturaleza, para que puedan participar con nosotros en una actividad virtual este sábado 24 de enero del año 2026 a las 22 horas, en un lugar especial de la Araucanía, en un sector lacustre y costero de un lago, para mediante una fogata poder conversar y debatir. Bueno, esto está realmente increíble, van a poder aprender un montón de cosas nuevas. Jorge tiene además mucho que contar. ¿Y cuándo va a ser esto? Bueno, el sábado 24 de enero a las 10 de la noche. Así que hay cupos limitados. Inscríbanse ahora y participen de esta cosa que es absolutamente revolucionario lo que estamos creando acá, y es un paso más para convertirnos en ciudadanos mucho más completos, mucho más empoderados también, y mucho más activos en las cosas que están pasando. Esto nos fortalece, es una experiencia fantástica que además nos va a permitir además conocer nuevas personas, y también nos vamos a poder conocer y van a poder hacer sus preguntas. Este sábado 24 de enero a las 10 de la noche, inscríbanse con el link que está abajo en Contracultura Summer Camps. Nos vemos. Ahí está el link donde ustedes pueden inscribirse, porque en realidad no son muchos los cupos, porque hay todo un tema de transmisión también, y además que son cosas importantes que estamos generando
desde una perspectiva diferente y queremos que todos participen hasta que esto ya sea un grupo mucho más grande. El link para que puedan inscribirse y puedan participar activamente de esta tremenda iniciativa. Así que bienvenidos al Contracultura Summer Camp. Bien, y lo prometido es deuda. Aquí estamos con don Jorge. ¿Cómo estás? Muy bienvenido, Jorge Aguirre. Hola Sebastián, muy buenas noches. Saludarte a ti por tu intermedio, a todas las personas que nos están viendo y después nos ven en diferido. Agradecer esta invitación y estaba escuchando, observando la temática, el temazo, y me trajo muchos recuerdos a mí, entre paréntesis, sobre el tema de las Naciones Unidas. A ver, dele, te voy a dar toda la cámara. Lo que pasa a Sebastián y a las personas que nos están viendo en este minuto, que a mí en el año 1995, como teniente, fui comisionado a España, a la Escuela de Policía de Ávila, del Cuerpo Nacional de Policía, a un curso, al tercer curso de observadores policiales de las Naciones Unidas. De hecho, aquí, como sabía que estamos hablando del tema, aquí está mi boina. Se congeló. Se nos congeló Jorge Aguirre y se le fue la señal. Ya va a volver en cualquier momento. Apenas vuelva, vamos a cambiar ahí el cuadrito, ¿verdad? Mientras vuelve. Y para que pueda contar ahí esta anécdota que tiene acerca de la ONU, ¿eh? Vamos a esperar a que esté de vuelta. Aquí están saludando a las personas, ¿verdad? Jorge, a Jacqueline, Claudia y 3345 también saludando a Jorge Aguirre. Y espero que retome la señal, porque la verdad es que hasta ahora no logra entrar con cámara, por lo menos. Está con... probablemente está escuchándonos, pero está sin cámara. Sin cámara y sin audio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Conozco esas boinas, nos dice Claudia. Bueno, Claudia, entiendo que tú participaste en el ejército, ¿no? Estuviste ahí, así que conoces muy bien el tema. Don Jorge fue de la ONU, nos dice María Gabriela Molina. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata. Él tiene una anécdota que contar al respecto, así que vamos a esperar a que esté de vuelta para que pueda contarnos de qué se trata antes de poder abordar el tema del Contracultura Summer Camp. El Contracultura Summer Camp, oye, ya es mañana a las 22 horas para las personas que se hayan inscrito. Todavía se pueden inscribir, les voy a volver a dejar el link en este momento en el chat. Está ahí para que puedan ingresar y poder inscribirse, ¿verdad? Hay un pago relacionado porque esto es un esfuerzo que está haciendo Jorge con Carlos de Contracultura para poder irse a un lugar, que prácticamente nadie puede llegar, ¿verdad? Van a llegar en lancha, van a quedarse ahí en la orilla de la playa, un lago, en un lugar que no es accesible, y desde ahí van a transmitir con antenas Starlink que compraron para poder desarrollar este proyecto. Así que necesitan ayuda y apoyo en el financiamiento y por eso tiene un pago relacionado. Pero ahí les dejé el link, ¿verdad? Para que lo puedan hacer y pueden participar. Las personas que se inscriben les va a llegar por email un link directo después con el que van a poder entrar a las 10 de la noche y participar activamente en este Contracultura Summer Camp junto con Jorge, junto con Carlos, y de esa forma poder participar. Cuando yo les digo activamente, es activamente, es decir, es como estar ahí. Y esa es la gracia de esta iniciativa que ellos dos generaron, que es precisamente poder conversar directamente como si estuviesen ahí con ellos, no en modo académico, no van a dictar charlas, no van a hacer nada de eso, van a conversar con la gente, ¿verdad?, acerca del mundo, de la vida y de las dudas que pueden existir. Temas, lo que se les ocurra. Van a hablar de política, no está pauteado, pero si nace hablar de política, van a hablar de política. Van a hablar de filosofía, tampoco está pauteado, pero si las preguntas se inclinan hacia el lado filosófico de la vida, por supuesto que también van a estar conversando un rato de filosofía, van a estar hablando de Chile, ¿cierto?, desde una perspectiva completamente diferente. Y esa es la gracia precisamente del Contracultura Summer Camp al que se está invitando para participar mañana a las 22 horas. La idea es inscribirse lo antes posible. Yo les voy a dejar nuevamente el link en el chat en este momento, ahí está, para que se inscriban y hacerlo lo antes posible porque el link se va a generar
antes de que partan en esta aventura, ¿verdad? Porque ellos van a tener que abordar una lancha, un bote, y dirigirse al punto que tienen estimado para poder realizar las transmisiones desde ahí. Y probablemente ya a partir de ese momento va a ser muy difícil que puedan enviar los links. Por lo tanto, la idea es que se inscriban, ojalá hoy día, ¿verdad? Ojalá hoy día, si no, a todos reventar mañana en la mañana temprano para poder participar y ser parte de esta tremenda aventura organizada por los canales Contracultura y los canales de Jorge Aguirre, que van a estar transmitiendo, ¿verdad? No por el canal, ojo, que esto está reservado solamente para aquellos que se inscriban y participen entonces en esta iniciativa. ¿Ok? Ok. Es en modo Zoom, algo parecido, Carmen, sí, es algo, entiendo que lo van a hacer por Meet, ¿ok? Para que todos puedan participar, hablar, etc. ¿Ok? Vean, bien, ahí está entonces el link, es el último mensaje que está en el chat en este momento, y ahí está. Y lamentablemente, Jorge está intentando conectarse, yo lo veo aquí, ¿verdad? Que intenta entrar, pero entra sin cámaras, sin los dispositivos, sin cámara y sin micrófono. Y puede ser alguna incompatibilidad con el sistema o la plataforma. Ahí está entrando, parece. Ahí está entrando. Estoy viendo ya que por lo menos está tratando de conectar la cámara. Vamos a ver si funciona o no funciona para que nos pueda contar la anécdota que había comenzado. Y yo creo que a todos ustedes les va a interesar. Ahí entró sin la cámara, pero veamos. No, se fue, ya, se desconectó. Definitivamente está con algún problema de señal o de compatibilidad con la plataforma que yo utilizo para poder estar con los invitados. Así que vamos a ver, ahí está haciendo un último intento. Vamos a ver si sí o si no. ¿Cómo no? Jacqueline, ¿no es el link en el chat? Veamos. Ahí lo acabo de enviar de nuevo. Yo lo veo aquí. Yo lo veo. Dieter tampoco lo ve. Qué extraño. Ayer, sin embargo, lo veían, ¿verdad? Debiera verse. Debiera verse. Un segundo, lo vamos a hacer de otra forma porque probablemente, como yo estoy publicándolo como Sebastián Cristi, es muy probable, denme un segundito, que YouTube lo esté bloqueando por ser un link. Pero en ese caso tengo la posibilidad de entrar directo al panel de transmisión. Denme un segundo y lo vamos a colocar acá. Díganme ustedes ahora si se ve o no se ve. Lo acabo de enviar como la vereda. Díganme ustedes si ahora se ve o no se ve. Ok, yo espero ahí que me confirmen. Ahí está, perfecto, ahí sí. Ok, miren, sí, claro, lo que pasa es que los otros usuarios, un usuario normal no puede enviar links dentro del chat de YouTube, pero yo como administrador sí puedo. Entonces, claro, no me había percatado de esto y estaba enviando el link repetidas veces sin que se pueda ver por parte de ustedes. Pero ahí está entonces para que ustedes puedan acceder a esto, ¿ok? Ahí sí está el link, perfecto. Ya, Jorge Aguirre lamentablemente no está pudiendo conectarse por lo que veo. Vamos a esperar un segundo más. Ahí está en un nuevo intento de conexión. Qué pena, ¿verdad? Pero mañana van a estar transmitiendo directamente desde el dispositivo de Jorge, por lo tanto no va a tener problema. Jorge, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho fuerte y claro, ya. 100%. Te escuchamos. Ahí está la cámara nuevamente. Ahí está la cámara nuevamente. Te pido un favor, Jorge, si es posible, si es posible, deshabilita la cámara. Se desconectó de nuevo. No, hay algún problema en la línea con Jorge. Jorge, si tú me escuchas, deshabilita la cámara aquí en el sistema solamente para ver si con el ancho de banda que tienes es posible escuchar el audio por lo menos. No me escucha ahora. O yo no lo escucho a él. Estamos esperando a ver si logra conectarse. Y lamentablemente parece que no va a lograr establecer la conexión. Pucha, qué lástima. Pero, a ver, no lo pudimos tener hoy día, ¿verdad? Alcanzó a saludar y él lo que iba a hacer, ¿verdad? Y lo que iba a hacer era precisamente hablar acerca del Contracultura Summer Camp, que es esta iniciativa que están llevando adelante junto con Carlos, y invitarlos a ustedes, ¿verdad? Ahí está el link nuevamente, lo vuelvo a dejar en el chat por si acaso, para que puedan participar y
estar junto a estos dos tremendos luchadores por la batalla cultural aquí en Chile y para el mundo. Son dos grandes canales que tienen mucha audiencia desde afuera, igual que muchos de ustedes que también están conectados desde afuera y están participando aquí en el chat en este momento, pero la idea es que puedan estar mañana ya conectados directamente con ellos, que van a estar con una conexión Starlink. Ahí está volviendo Jorge, ¿me escuchas tú ahí? Si puedes desconectar la cámara, Jorge, sería espectacular. No me escucha. No, ya, está con problemas, no va a poder conectarse. Lamentable, de verdad lamentable, hubiera sido interesantísimo. Tengo un audio acá, denme un segundito. Un audio de Jorge, vamos a esperar a que se cargue y ver... No, se le corta la señal, es lo que me dice, ¿ok? Se le corta la señal, ahí no hay nada que hacer. Bien, ya, ok. Lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Que gana de haber escuchado la anécdota de don Jorge, nos dice Claudia. Sí, qué pena, nos quedamos con las ganas nomás. Pero mañana, muy probablemente, lo va a poder contar a aquellos que participen y se inscriban entonces en el link que voy a dejar por última vez aquí en el chat. Para quienes quieran hacerlo, ¿verdad? Recuerden que lo óptimo es inscribirse hoy día, porque ya mañana probablemente va a haber bastante más intermitencia en las conexiones hasta que lleguen al punto desde el cual van a comenzar a transmitir ya en directo a las 22 horas. Una aventura de verdad genial, una aventura diferente, algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en YouTube, sobre todo en la forma de participar. Jorge, si puedes desconectar la cámara, ahí te veo que estás conectado. Si puedes desconectar la cámara y dejar solamente el audio, sería espectacular. Ahí abajito tú tienes un icono de cámara, si lo presionas, eso. Veamos si ahí tenemos alguna posibilidad. Jorge, ¿me escuchas tú? No, se volvió a conectar, ya. Ya, tiene problemas de señal y ahí no hay nada que hacer. ¿Ok? Los invito entonces a inscribirse y a participar para que mañana puedan estar conectados con esa conexión que ya van a hacer directo por Starlink, donde no van a tener problemas, por supuesto, de señal y van a poder estar participando activamente y directamente como si estuvieran ustedes ahí con ellos, con Carlos y con Jorge, para que puedan entonces ser parte de esta tremenda aventura organizada por ambos y a la que yo agradezco muchísimo que me invitaron también. Imposible ir en esta oportunidad, pero en algunas siguientes sí, especialmente porque también se van a hacer en la región donde yo me encuentro, que es 2 regiones más abajo de Chile, pero que también tiene esos espacios, esos lugares prácticamente vírgenes, donde llegar cuesta muchísimo, pero que realmente vale la pena para conversar nuestro Chile de una forma diferente. Qué bueno, nuestros amigos lo están escuchando. Yo dije, mostré la boina de las Naciones Unidas, esta que tiene esa historia, y los malos nos bajaron en el sistema. Bueno, yo estuve, como te digo, como les contaba, en la época que el secretario general de la Nación Unida era Kofi Annan, y a mí me tocó trabajar con el ACNUR, que era el alto comisionado de la Nación Unida para los refugiados, pero era con una dinámica política diferente, totalmente diferente a lo que es ahora. O sea, era otra Naciones Unidas en materia de ayuda humanitaria. Incluso hicimos varias actividades con la Cruz Roja Internacional y con la Media Luna Roja Internacional. Ya. Que para los musulmanes. En el tema de los refugiados, tanto en África, y evaluar las misiones, porque en ese minuto Chile tenía en Bosnia-Herzegovina, tenía unas fuerzas también, bueno, en Chipre, pero a veces fuerzas militares, pero fuerzas de despliegue policial se estaban preparando. Y a mí me tocó participar en el tercer curso que se hizo, ya donde se incluía personas de América del Sur, porque antes eran generalmente países europeos. Pero era totalmente diferente. Y concuerdo plena y absolutamente, tengo los textos, los videos de lo que tú hablaste, y cómo esto fue cambiando, fue mutando de una forma terrible, a mi juicio, porque ya mucho le da hasta como vergüenza haber estado en las Naciones Unidas. Igual se cometieron excesos en algunas misiones de paz, sobre todo por los belgas, algunos franceses, en África, tú sabes que se investigaron. Y sí, después ya también surgió, conforme a los acuerdos, diferentes matices. Incluso los oficiales que eran como más adeptos a la causa, los convocaban a Nueva York, trabajaban en la sede de la Secretaría General que está en Nueva York. Y otros no, que uno era más directo, en fin, porque es puro formulario, o sea, es una institución bastante especial, de súper administrativa, y además que tiene un mando político férreo.
Entonces, cuando ya se puso más globalista o más de izquierda, evidentemente cambió la mirada nuestra de la policía. De hecho, yo tuve compañeros comandantes guerrilleros nicaragüenses, comandantes guerrilleros guatemaltecos, comandantes guerrilleros salvadoreños. Entonces, un comandante guerrillero no tiene la visión de misión de paz, po. Les pusieron un uniforme, los mandaron con nosotros y por supuesto que en las discusiones, ellos no estaban por la paz. O sea, no es lo mismo que una policía normal, formal, con la trayectoria que tenía Carabineros de Chile. Entonces, habían discusiones, problemas, resabios, resentimiento, pero lo llevaban por hacer cuota, por hacer número. O sea, en realidad son como para 3 programas mostrando un poco cómo es la realidad por dentro de las Naciones Unidas y sus misiones de paz y cómo funciona el alto comisionado en las diferentes áreas, la Secretaría General y la Comisión Permanente de Seguridad, que es de 5 miembros, más los miembros que se le van agregando después ¿no es cierto?, del año 1945, donde surge, antes estaba la Sociedad de las Naciones. Pero, en definitiva, en lo contingente ahora, por supuesto que yo le echaba talla porque decían, ¿por qué se habla de boinas azules si son celestes? Si son celestes, ¿ah? Entonces, ¿por qué se habla de boinas azules? O cascos azules, porque no se usaban las boinas al principio, eran cascos. Se reían algunos, pero en definitiva hay pecados originales. Y después empezaron a ingresar fuerzas totalmente diferentes de países que incluso no tenían una muy buena historia en su data democrática. Y resulta que ibas como observador, como veedor, pero ¿cuál era la idea en el problema de los Hutus y los Tutsi, por ejemplo, en África? ¿Cuál fue la idea? Había que separarlo porque no era la matanza. Y fue observada la matanza por las Naciones Unidas. Entonces, efectivamente lo que dice Donald Trump, yo tengo las capacidades que ustedes en años no han demostrado. Y además que sale muy caro. Es carísimo mantener a las Naciones Unidas e incluso a las fuerzas de despliegue, no obstante que los países de una u otra manera la componen. Acuérdate que en la época de Bachelet fue donde se hizo el primer movimiento, el Batallón Chile, en casi 72 horas estaban las tropas puestas en Haití. Sí, pues, y con todas las consecuencias que conocemos. Con todas las consecuencias, pero hay una motivación política. O sea, sí, más que no es un tema de alistamiento, ojo, no es un tema operativo, porque si uno tiene guerra no va a esperar 72 horas, al tiro están los planes de guerra y los desplazamientos. Pero movilizar tropas al extranjero que hablen o no hablen el idioma, el equipamiento, las vacunas e inyecciones que hay que ponerle, porque hay todo un tratamiento, incluso hasta de relación con la población civil, sobre todo el sexo, digamos, contrario, para decir algunos efectos, porque así es el chiste, en definitiva, te decían, oiga, ustedes tienen que tener cuidado con la población civil. Hay un solo país que superó este problema, que fue Canadá, que mandó un contingente de puras mujeres y, digamos, eran bastante especiales entre ellas, entonces no compartían con el resto de las unidades militares ni con la población, pero el resto terminaron casados, adoptando hijos. O sea, hay toda una temática humana complicada. Hay otros que fueron acusados de violación. Es bien complejo el tema, Sebastián. Podríamos tocarlo la próxima semana, ¿eh? No sé si te parece. Sí, claro, por supuesto. Sí, veamos, porque tú conoces la ONU desde adentro, ¿verdad? Entonces, hay mucho que decir al respecto. Oye, yo tengo compañeros de curso que le pasaron cosas, pero de hecho, a mí me tocaba una comisión de servicio al extranjero, pero mi segundo apellido es Hrepich. Entonces, sí, me bajaron porque me dijeron, los serbios lo van a lo van a faenar. Pues. Hay todo un tema, aunque tú tengas un pasaporte de las Naciones Unidas, o sea, o tengas la validación de las Naciones Unidas, hay países donde no se respeta, atacan a las Naciones Unidas. De hecho, puede tener que trasladar. Habían operaciones que eran sin armamento y después ya todas las policías con armamento, cambió el estatus. Y hay varios que han tenido experiencia. Yo felizmente no la tuve. Lo mío fue más que nada de observación, incluso de estudio, de análisis, para que nuestros países, que me tocaba con Chile, por ejemplo, Argentina, no incurrieran en mandar a determinados países donde nosotros no estábamos preparados para actuar, no solamente por la barrera idiomática, sino que las pautas culturales. Imagínate, por ejemplo, en Mozambique, el bidón de agua tenía que ser para bañarse, cocinar, lavarse los dientes, lavar ropa, porque el agua ya era insalubre. O sea, ¿y cuánto necesitas tú en agua de llevar? O sea, hay todo un tema de soporte logístico muchas veces no bien considerado. Después el tema de las remuneraciones. Si te pagan en el lugar,
las Naciones Unidas tiene más dinero, por lo tanto la población civil está o se acerca a ellos por interés. O sea, hay toda una situación bastante, a veces, sórdia, y quien está impartiendo, como la Nación Unida, la normativa, la ley y todo, debe dar el ejemplo. Entonces, no se podían satisfacer adecuadamente las cosas. Y después viene todo lo que es la entrega de alimentos, y ahí tú te das cuenta que otras organizaciones, excepto, por ejemplo, los cascos blancos, que eran los médicos, Médicos Sin Fronteras, pero lo demás era mucho más complejo. Olvídate, daba una temática bastante más larga. Así que no tengo ningún problema en que se pueda hacer al respecto. Preparémonos para la próxima semana entonces. Ahí lo vamos a anunciar con la gente y lo transmitimos por ambos canales. Oye, estamos con un desfase increíble, para que tú sepas, en este momento en la imagen todavía sigues hablando, a pesar de que tu audio paró hace 10, 15 segundos. Estamos con un delay. Hay algún problemita. Mira, yo tengo harta ganancia, no sé qué pasa. Bueno, nuestros canales, tú sabes que son muy observados. A mí me han bajado 2 canales ya, precisamente por los temas que hablamos, la forma como los tratamos y los consejos que le damos al ciudadano, y eso muchas veces no gusta. Hay gente que le molesta. Hay gente que le molesta, sí. No solamente aquí, no solamente en Chile. En fin, oye, ya. Te voy a dejar un minutito para que hagas la invitación. Yo ya hablé, pero en extensísimo, del Contracultura Summer Camp. Pero en tu voz, con tu invitación, ¿por qué la gente tiene que inscribirse? Voy a comenzar a dejar en el chat también el link en este momento. Perfecto. Bueno, recogiendo el guante, lo que nos plantea Sebastián, que nos ha hecho bastante propaganda, y él va a estar integrando esta actividad. Va a estar Juan Legué también, y otros más que con Carlos se han contactado. La invitación para ustedes, queridas amigas, amigos, y los que no nos conocen, precisamente es una actividad que nosotros desarrollamos junto con Carlos del canal Contracultura, bueno, Sebastián con La Vereda, para los efectos de tratar de enseñarle a la mayoría de las personas, o mostrarles a algunos que no tienen la oportunidad o no la han tenido, de participar al aire libre, ver un campamento que es más que nada un vivac administrativo más que táctico, porque no tiene las condicionantes de supervivencia para determinados efectos, que son solamente para los que vamos a estar ahí, donde llegamos por el lago. O sea, es una operación anfibia, vamos en bote, nos bajamos donde no hay muelle, hay que anclar, hay que hacer fogata conforme al medio ambiente para poder alimentarse, los servicios higiénicos. Hay todo un comportamiento que tiene que haber, pero además relacionado un poco a lo que es nuestro país, que Chile es un país de emergencia. ¿Qué pasaría si hubiera más mentalidad de trabajo de las personas en materia de lo que es al aire libre, el campo, para las evacuaciones en caso de terremoto, en caso de incendio? Lo hemos visto que la gente a veces no sabe con qué salir. Entonces, yo por eso hice un video el otro día de qué llevaba en la mochila, qué elementos puede llevar uno que son importantes, que son las necesidades básicas. Imagínense las personas de Santiago que viven en un edificio, no sé, de 15, 16 pisos, que tienen que bajar, que tienen que llevar. Ojalá nunca les toque evacuar, pero cuando hay que evacuar hay que llevar el menos pesos posible y la mayor cantidad de cosas necesarias. Entonces se tiene que privilegiar la alimentación a veces por sobre la vestimenta, las medidas de seguridad que hay que tener. Es bastante interesante. Y como lo dijo Sebastián, vamos a hablar de aspectos relacionados a la política contingente, porque es lógico, la gente pregunta, también algunos planteamientos filosóficos y especialmente filodoxos. Los filodoxos son los amantes de la opinión, esos que opinan por opinar sin contenido y no dicen absolutamente nada. O sea, escucharon algo y lanzaron la piedra, y después esconden la mano. Es tan típico nuestro. También vamos a absorber las preguntas que tengan. Seguramente también va a salir lo que se habló en Davos. Ustedes que nos ven a diario en nuestros canales son una masa crítica bastante fuerte. Son personas, como algunos le dicen, telepensantes, que no digieren solamente la información que se les entrega, sino que les causa o les genera duda, y esa es la idea, y pueden investigar, pueden plantear, contrapreguntar, y para eso se va a hacer esta actividad, que por ahora es con un número cerrado por razones obvias. Vamos a estar operando con un sistema de Starlink que tiene una dinámica diferente porque es satelital, porque no hay señal telefónica donde vamos a estar.
zona que en el sector del lago Colico, pero bastante especial por ahí por una península, y por eso que queremos que nos acompañen, y así aprender, entre todo, contar algunas anécdotas, ¿por qué no decir algunos chistes? Ver cómo se hace la carne, ¿no es cierto?, en terreno. Cada uno tiene sus teorías al respecto y sus recetas, po. Nosotros con Carlos a veces discutimos, hay elementos que no le gusta usar y que a mí me fascinan, y al final a la gente le gusta porque yo le digo es otro sabor, pero a algunos les gusta salar la carne antes, otros después, yo uso otro tipo de condimentos, pero en definitiva esa es la idea, pasar un rato agradable, un día asado, algo novedoso. Es una conversación de amigos. Así es. Eso es. Bien, Jorge, pues. Te agradezco muchísimo la oportunidad que nos das y de que puedan participar también. Y tengo por ahí entendido, un pajarito me contó que tú también vives un poco en el campo. Sí, yo vivo en el bosque. Yo vivo en el bosque a orillas del lago. Mira vos, así que seguramente te vamos a ir a visitar. Ya tenemos listo el compromiso para la próxima semana, que va a ser en otra actividad, pero costera, entre el límite de la 9ª región, y esa es la región de la Araucanía y de los ríos. Así que y tenemos varias invitaciones, ojo, oiga, a mí me llaman dron. Yo quiero felicitar a la gente que nos está viendo en Seguridad Nacional porque es súper activa, súper. De hecho, hay muchos inscritos del canal, son nuestras fieles seguidoras, muchas mujeres, fíjate que el 80% son mujeres. Mira tú, están muy activas y les gusta y quieren participar. Otros quieren viajar, así que más adelante yo creo que va a haber una chaza. Chaza es un cupo, un lugar para la navegación que pueden participar con nosotros. Así que te agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Sebastián, y nos vemos mañana a las 22 horas. 22 horas. De sábado 24 de enero del 2026. Se lo repetimos nuevamente para que no se les olvide. Y ahí, Dios mediante, veremos cómo están las operaciones náuticas y terrestres. Y aérea, porque hoy día nos filmaron de un avión, de un Cessna 172, el lugar donde vamos a estar. Pues. No es secreto, buenísimo. Buenísimo. ¿Van con dron o no? Sí, llevamos dron, llevamos visor nocturno, llevamos varias cosas sorpresa ahí. Para hacerlo más que interesante. Claro, y algunos ya nos amenazaron con visita el domingo. Así que visita física al lugar. Así que va a estar bueno. Así que vamos a ver. Muchas gracias. Lamento los problemas técnicos que tuvimos, pero así es en vivo. Así es en vivo. Pues, sí, no, y la gente lo sabe y se acomoda a esto. No hay ningún problema. Ok. Ya pues, don Jorge, que les vaya espectacular, que sea sumamente exitoso. Yo invito a la gente nuevamente, el último mensaje que aparece en el chat en este momento es el link para poder participar. Recuerden ustedes que está limitado solamente a aquellos que se inscriban, ¿verdad? Y que puedan entonces de esa forma recibir el link por mail después con el link exacto para poder ingresar a las 22 horas y ser parte de esta conversación de amigos, donde aquí nadie va a dirigir ni conducir, sino que van a ser todos protagonistas de esta aventura. Bien, Jorge. Contracultura Summer Camp. Eso es, un abrazo gigantesco. Yo ya puse el outro, el video de salida, así que nos despedimos así nomás. Ya, chao. Buenas noches a todos. Chao, muy buenas noches. Que estén muy bien. Gracias. Que descansen. Chao.